Si ayer no hubiéramos celebrado la fiesta de San Marcos, bueno, pues habríamos leído la narración del martirio de San Esteban. Y como hoy escuchamos la continuación del martirio de San Esteban, pues me gustaría un poco como poner el antecedente del día anterior. Como os decía, ayer habríamos escuchado el relato del martirio de San Esteban. A sus perseguidores, que no creían, Esteban les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y precisamente estas palabras, de una forma u otra, las había dicho Jesús, incluso literalmente. Como eran vuestros padres, así sois vosotros. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Esto dijo Jesús. Los perseguidores ciertamente no eran personas serenas, con el corazón en paz. No es que no estaban de acuerdo con lo que Esteban predicaba, odiaban. Y este odio había sido sembrado en su corazón por el diablo. Es el odio del demonio contra Cristo. Precisamente el maligno, el demonio, ha intentado en la pasión de Cristo, como veíamos en la Semana Santa, que Cristo odiara, y no lo consiguió. Y precisamente en el martirio se ve clara la lucha entre Dios y el demonio, se ve en este odio. No era una discusión serena. Por lo demás, ser perseguidos, ser mártires, dar la vida por Jesús es una de las bienaventuranzas. Tanto que Jesús no dijo a los suyos: pobrecillos si os suceden estas cosas. No. Él dijo: bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos. Toma ya. O sea, es evidente que el demonio no puede soportar la santidad de la Iglesia, y en contra de Esteban suscitó odio en el corazón de esas personas para perseguir, para insultar y para calumniar. Y así mataron a Esteban, el cual murió como Jesús, perdonando. Los Hechos de los Apóstoles puntualizan que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y en efecto no se puede dar testimonio sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En los momentos difíciles, cuando tenemos que elegir la senda justa, cuando tenemos que decir que no a tantas cosas que tal vez intentan seducirnos, está la oración al Espíritu Santo. Es Él quien nos hace fuertes para caminar por la senda del testimonio. De las dos imágenes propuestas por la liturgia, ¿verdad? Ayer, Esteban que muere y los cristianos que dan testimonio por doquier, brotan para cada uno algunas preguntas. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Soy un cristiano testigo de Jesús o soy un simple miembro de esta secta? ¿Soy fecundo porque doy testimonio o permanezco estéril porque no soy capaz de dejar que el Espíritu Santo me lleve hacia adelante en mi vocación cristiana? Como os decía, ayer escuchábamos el martirio de San Esteban en la primera lectura y hoy escuchamos la continuación, el comienzo del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, y es importante darnos cuenta cómo crece la Iglesia en su origen, una Iglesia que ha creído en la palabra del Señor, que se ha puesto en unión con María a pedir y a suplicar al Señor que cumpla su promesa, y una Iglesia que, habiendo recibido el Espíritu Santo, es una Iglesia que da testimonio con valentía y vive con fidelidad el Evangelio, y así lo muestra ante los hombres. Y eso va provocando un doble resultado, y es que algunos creen, un número de hombres y mujeres creen, mientras que van encontrando también la resistencia. En esa resistencia aparece el primero de los mártires cristianos, que es San Esteban. De San Esteban, cuando vamos escuchando su martirio, vemos que se va reproduciendo lo que le sucedió al Señor en la pasión. Primero lo apresan, luego buscan testigos falsos, y hay un momento donde lo que había dicho el Señor, Él lo ve cumplido, porque Jesús delante del Sanedrín en la pasión dirá: veréis el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha del Todopoderoso, a la derecha del Padre. Y es precisamente lo que escuchábamos ayer que dijo San Esteban: vio a Jesús a la derecha de Dios Padre. Esto provoca que le acusen de blasfemia y sea lapidado. Saulo ve todo esto, lo aprueba, y lo siguiente es que Saulo, el futuro San Pablo, va a perseguir con mucha crueldad a los cristianos. Todo esto, ¿por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente: en la medida en que seguimos al Señor, Él nos llama a seguir sus pasos, y poco a poco nos va concediendo el poder participar de su vida. Y en su vida hay muchos aspectos, hay muchos misterios. Algunos, porque desgraciadamente ocurre un pecado por medio, participan de una manera especial de la pasión, son llamados al martirio. Pero lo importante al ver el martirio de San Esteban es que en ningún momento Esteban se siente solo, sino que se siente fortalecido, guiado por el Espíritu Santo y unido al Señor. Y lo más importante es el amor con el que vive el martirio,
porque él pide perdón por los que le la pidan y ofrece su vida al Señor, se pone en las manos del Señor. Por tanto, sí es importante lo que hace, pero también la actitud con la que vive lo que hace. Todo esto va a tener un fruto posteriormente, primero de la Iglesia, que al ser perseguida va a hacer que salga de Jerusalén y la palabra de Dios va a difundirse fuera de la ciudad, es decir, a través de la persecución se va a cumplir lo que el Señor les dijo a los discípulos, primero Jerusalén, luego los alrededores y luego hasta el fin del mundo. De manera que lo que intentaban, que era acabar con el cristianismo, resulta que al perseguirlos lo que hacen es difundirlo. Y en segundo lugar, que uno de los que estaban allí viendo y consintiendo el martirio de Esteban recibirá la bendición de la conversión, que es Saulo de Tarso. Esto quiere decir para nosotros que nuestra vida en el Señor tiene un fruto inmenso, mucho más de lo que nosotros somos capaces de ver y percibir, y esto se llama fe. Fe es creer que de verdad la gracia de Dios actúa, la gracia de Dios se difunde y que nunca debemos desesperar de la conversión de nadie, y para nosotros esto es muy consolador, sobre todo en estos tiempos en los que creer no está de moda, y cuando nació la Iglesia eran muchísimos menos que nosotros ahora, por lo cual tenemos que recuperar el sentido sobrenatural de las cosas. El Señor es el que guía a su Iglesia. ¿Quién podía sospechar que por medio del martirio de Esteban el Señor iba a regalar a la Iglesia un San Pablo? ¿Quién podía sospechar que a través de esa persecución se iba a difundir el doble el Evangelio? Los planes de Dios ciertamente son más altos que nuestros planes. La vida de la Iglesia no es cuestión de números, es cuestión de fe y de vivir como al Señor le agrada, porque antes o después ese fruto se va a manifestar. Así que, Señor, te pedimos en este día que nos ayudes a vivir de fe. Te damos las gracias por el testimonio de los mártires, especialmente por el testimonio de San Esteban, el primero de los mártires que tuvo la gracia de contemplar tu gloria antes de morir, que se confió en tus brazos y que rogó y pidió por sus enemigos. Él obtuvo que la Iglesia pudiera difundir el Evangelio y obtuvo el don de la conversión de San Pablo. Te pedimos, Señor, que contemplando el ejemplo de San Esteban seamos valientes, que tengamos fe, que creamos siempre que nuestra ofrenda y nuestra oración es siempre escuchada y por caminos muchas veces ocultos a nosotros tiene siempre fruto. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Amén.